Gloria a Dios. Hoy es día de la resurrección y manténgase de pie un minuto más. ¿Y cuántos celebran la fiesta más grande del año? Que debe ser todos los días celebrarla porque Cristo resucitó. Y al final de esta palabra del servicio, creo que vamos a recordar un poco más eso. Pero comencemos este tiempo haciendo una declaración en este año de doble gracia. 2025, diga conmigo, año de doble gracia. Hemos venido ya por 4 meses construyendo una palabra de doble gracia, de cosecha, de multiplicación. Pero hagamos esto. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a hacer una presentación del más grande. Vamos todos juntos. Damas y caballeros, hoy nos celebramos a un personaje de la historia. Celebramos al vencedor de la muerte, el Alfa y la Omega, el León de Judá y el Cordero inmolado, el que murió y resucitó al tercer día. Él vive. Y en este 2025, año de doble gracia, reconocemos al autor de la vida, al médico eterno, al que abre puertas que nadie puede cerrar. Él es la resurrección y la vida, el que levanta al caído, rompe cadenas y llena a propósitos el corazón vacío. Su nombre es sobre todo nombre. Vamos, Él es el Rey de Reyes, el Salvador del mundo y el único digno de recibir toda la gloria, honra y alabanza. Su nombre es Jesús. Celebramos porque Él vive y donde Él está hay vida, hay poder, hay gracia sin medida. Y Él está aquí. Levante su adoración unos segundos más. Dígale, Señor, gracias porque tú eres la razón de nuestra congregación. Nosotros estamos aquí haciendo eclesía o iglesia o juntarnos los creyentes en ti. Eso es el significado desde la época nuevo testamentaria, Señor, esa época de los primeros creyentes. Gracias porque hoy nos unimos con otro que cree, que está aquí al lado mío. Y hoy te pedimos, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Toma la mano de alguien y dile, Señor, aumenta nuestra fe. Dile, aumenta nuestra hambre, aumenta nuestra sed, que tu palabra hoy corte, que tu palabra hoy edifique, que tu palabra hoy rompa toda atadura del enemigo, que tu palabra hoy produzca en nosotros el 100 por 1, Señor, que tu palabra hoy dé mucho fruto. Le ponemos expectativa a esa palabra y en el nombre de Jesús la recibimos con fe. Dele un fuerte amén al Señor. Y puede tomar asiento, familia. El día más grande donde celebramos que Él vive. Celebramos este domingo de resurrección, que la tumba está vacía, que Cristo cumplió lo que prometió, mejor que cualquier político. Prometido, cumplido. Jesucristo no está como tal y como lo predijo. Y hoy vamos a cerrar una serie que por 4 semanas hemos comenzado, que se llama Palabras que cierran y palabras que abren. Pero justo en el día de la resurrección, justo en este día donde recordamos o rememoramos, o incluso el mundo a nivel histórico tiene que detenerse, el mundo se detiene. Hemos hablado 1000 veces de que cuando alguien viene a Cristo, si yo vengo a Cristo, si Cristo está en mi casa, señores, va a haber un definitivo, claro, un distintivo, una señal, una manifestación de un antes y un después. ¿Cuántos están aquí? Pero cuando Cristo vino al mundo, fue tan contundente, fue tan fuerte el evento que ocurrió, no solamente con su nacimiento,
Ahí hubo algo, no solamente con su muerte, ahí también hubo algo tan fuerte, terremotos, tinieblas, pero el cierre majestuoso, el gran finale fue la resurrección. Desapareció por más de 40 días a más de 500. Y el Señor, cuando resucitó, no resucitó solo. Resucitó con un montón de gente que era gente de Dios, hombres y mujeres de Dios. Resucitaron, ¿se acuerdan de eso que lo vimos la otra vez? Resucitaron otra gente y la gente, imagínese usted que de repente su abuelo, que fue un hombre de Dios, el día que resucita a Cristo, y usted hubiera vivido en esa época y su abuelo de repente se aparece en su casa y dice, fulanito, la tumba no me aguantó porque se levantó el Rey de Reyes y varios nos levantamos para dar testimonio. ¿Usted sabe que eso ocurrió? Bueno, si usted no sabe, desayúnese y dígale a una persona al lado suyo, Cristo resucitó y lo demostró con poder. Entonces, para ir entrando en calor y ir entrando en materia, esta palabra se titula Hablando Resurrección. Hablando Resurrección. Y es el cierre, como les decía, de esta serie, es el final de esta serie de palabras que cierran y palabras que abren, del poder de la palabra, del poder de la declaración en la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, no es ese tipo de positivismo tóxico que nos predica el mundo, que simplemente es tú declara, tú háblalo y que más bien es metafísica y esto no es eso. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, que dice que si tú y yo estamos en Cristo, acuérdese que Cristo es la palabra y Cristo es el Logos. Diga conmigo, Cristo es la palabra. O sea, Él es la voluntad del Padre, en Él está la voluntad del Padre. Cristo es la palabra. Cuando tú y yo hablamos Cristo, hablamos la palabra, estamos en esa coordenada, hablamos la palabra, respiramos la palabra, vivimos la palabra y nosotros expresamos con nuestra boca la palabra. Es importante, por 4 semanas, hoy en la 4ª semana, hemos venido hablando esto. Así que si me ayuda en este momento para encender los espíritus unos de otros, digan conmigo, hablando resurrección. Y al lado suyo dígale, cuando tu lengua se alinea con la palabra, lo muerto revive. De nuevo, dígale, cuando tu lengua, mire a alguien con autoridad, se alinea con Cristo, que es la palabra, lo muerto revive, resucita. Todos tenemos un muerto o algo muerto, una idea, algo que murió, un sueño que abandonamos, algo que pasó, una relación que se rompió. Hay tantas cosas que podemos hablar de eso de ejemplo. Ahora, hablar de este día, familia, es hablar del día que Cristo, la palabra, el Logos, cambió la historia del mundo. Mire qué tan importante es entender la resurrección del Señor. No solamente, como decíamos hace un momento, fue un evento histórico que el mundo, los ateos y todos de cualquier religión, de los 8.000 millones de gente que habitan la tierra, tienen que reconocer, estamos en el año 2025, después de Cristo, tienen que reconocer la contundencia de la resurrección. La resurrección, como dice 1 Corintios 15, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra predicación. Sin embargo, fue contundente ¿cómo te digo? Los judíos trataron, los enemigos, los romanos, toda la gente trató de callar la boca de los testigos, pero esto es como un sol que nadie lo puede tapar con la mano. Cristo resucitó y hasta el día de hoy sigue sonando el eco de ese cántico. Ese día, la palabra, Cristo cambió la historia del universo. Y eso pasa cada día que tú y yo
o alguien viene a Cristo, acuérdese el día que usted llegó a Cristo, ¿cómo usted venía? No solamente qué manta venía arrastrando, ¿cómo era el estado tuyo? ¿Cómo era el estado de tu matrimonio? ¿Cómo era el estado de tus hijos, de tus padres? ¿Cómo era el estado, la atmósfera de tu casa? ¿Cómo era antes que tú llegaras a Cristo? ¿Alguien se puede acordar? ¿Cómo era ese momento y cómo sucedió cuando llegaste a Cristo y ese antes y después ocurrieron? ¿Cuántos pueden celebrar y darle gracias al Señor que Él llegó a sus vidas? Decirle gracias, Señor. Tal vez pasó hace una generación. Tal vez tú naciste en un hogar cristiano. Tal vez pasó hace 3 generaciones. Pero aunque, como en mi caso, soy una tercera generación de cristianos, en un momento yo tuve que tomar una decisión. A los 10 años, un domingo mi abuelo predicaba y yo ese día recibí a Cristo. Yo me acuerdo cuando yo sentí convicción de pecado a los 10 años. Pero usted debe recordarse, remóntese a ese momento. Ahora, hoy día, usted y yo experimentamos algún tipo de situación, como decía hace un momento, de muerte, o de tiniebla, o de oscuridad, o de falta, o de algún tipo de frustración. Hay algo tal vez de nuestro pasado que nos marca. Hay una situación en el área de la salud que nos han dado un diagnóstico, un dictamen donde los médicos dicen, mira, esto es incurable, esto es inmune, autoinmune, esto es para toda la vida, olvídate de que va a haber sanidad en esto, o tal vez una situación financiera, o tal vez una situación familiar. Fulana de tal, fulano de tal, se autodenomina, es de tal identidad, ahora que estamos por allá escuchando muy fuerte en el mundo del asunto de la identidad de género, que a propósito, no lo pensaba decir aquí, pero dentro de un mes va a venir una persona que Dios lo liberó del homosexualismo, es un hombre de Dios que vive en Canadá y el Señor permitió que nosotros lo trajéramos, es un pequeño spoiler que le doy, y que la gente dice, no, el que nació gay muere gay. Pero este hombre tiene un poderoso testimonio, fue altamente promiscuo, más de 600 relaciones. Él dice que él se acostó con más de 600 hombres. Una cosa, perdóneme que sea tan explícito, él es más explícito cuando lo cuenta, pero muy cristocéntrico. Y él dice, solo Cristo pudo sacarme del hueco donde yo estaba. Hoy día está casado y tiene 2 hijos. Vamos a tener dentro de un mes ese testimonio aquí. Puse ese ejemplo porque hemos visto personas que Dios sacó de lo profundo del pecado. Señores, pero aunque tu pecado y mi pecado hubiese sido ser hipócritas de iglesia. Porque acuérdense que hay hijos pródigos y los hijos pródigos rapidito vemos, ¡ay, qué pecador! Era prostituta. Pero el hijo pródigo tenía un hermano que estaba peor que el pródigo y estaba cerca del padre. Hola. Porque la religión muchas veces hace ver que nosotros nos vemos mejores que el más pecador como el hijo pródigo. Pero ¿sabes cuál es la lección con eso? Todos necesitamos venir al Padre, porque todos éramos pecadores. Dios no es un Dios de aproximaciones. Dios no trabaja, no tolera aproximaciones. Usted y yo íbamos al profesor y le rogábamos, profesor, mira, me caí en este examen, porque si usted era cerebrito, saqué A, 100, 100, 100, 100, y en uno me caí, porque no le puse tilde y me pusiste 99. O porque contesté una cosa que estaba ambigua y ¿cuántos tuvieron en ese momento? De que te regateaba con el profesor, le decía, pero mira, pásame, tengo 99, ponme el 100, porque eso me va a afectar la nota. Tal vez alguna persona por aquí entiende lo que quiero decir. Dios trabaja con absolutos y con perfección. Dios exige por su santidad y por su justicia, Dios exige perfección. Dios no trabaja con aproximaciones. Dios trabaja con absolutos.
Ahora, el único, gracias por ese medio amén que escuché por ahí. Alguien está recibiendo. Ahora, todos nosotros tenemos algún tipo de lisiado en nuestras vidas, de incapacidad en nuestra vida, o de discapacidad, o de habilidad especial. Ahora le llaman así, ¿no? Habilidades especiales o discapacidades, no me acuerdo cómo es que se le llama, ya se me borró el tape. Sin embargo, lo que quiero decir es que todos nosotros aquí tuvimos necesidad del Salvador. No importa cuál haya sido tu pasado, si haya sido muy moralmente aceptable o bueno. ¿Sabe con cuánta gente tuve algún tipo de argumentos fuertes, con amor, pero fuertes, para hacer entender a gente que se sentía muy buena? Gente que decía, pero yo ¿por qué necesito arrepentirme si yo siempre he sido bueno? Tal vez no es ninguno aquí, ¿no? Son gente de otras iglesias, ¿no? O tal vez del primer servicio. Pero Dios no acepta 99%. Él exigió perfección, Él exigió 100%. Y el único que lo cumplió fue el que murió en la cruz y el que resucitó al tercer día. Gracias por su entusiasmo y su amén tan entusiasmado. Algo que tal vez vamos a entender un poco más esto es esta pequeña anécdota que les quiero poner. Tal vez alguien reconoce o ha estado en ese lugar. Se llama el Canal de la Mancha. Eso está entre Calais, eso es en Francia, y el Reino Unido. Y en ese lugar existe este estrecho que es de 33 kilómetros aproximadamente. Y ese es un lugar de un mar agitado llamado el Canal de la Mancha. Este es un lugar que aquí se ven las aguas bastante calmas, pero normalmente es un mar muy convulsionado, con mucha, es un lugar hermoso, nunca he estado ahí, pero se ve hermoso. Y el Canal de la Mancha es un lugar que hay gente valiente. ¿Cuánta gente valiente por aquí que se atrevería a nadar en esas aguas frías? ¿Alguien que me levante la mano? Ahora, no solamente a bañarse, imagínense que a usted le reten por $100. ¿Alguien se atreve? Tal vez algún atleta por acá que diga, yo nadaría los 33 kilómetros. En el primer servicio me levantó la mano un atleta. Aquí, allá, por allá atrás hay uno. Vamos a ver si es verdad, vamos a llevarte. Nos vamos contigo y con el otro. Ahora, imagínese usted que este hombre, Philippe Croizon, ahí salieron los franceses, Philippe Croizon, cuenta la historia que Philippe Croizon, este hombre, tras perder sus brazos y pierna en un accidente eléctrico, él se propuso, y logró cruzar el Canal de la Mancha. Este hombre lo consiguió a nado y le preguntaron, ¿cómo lo lograste? Y él dice, bueno, yo me hablé a mí mismo, yo oré y dije, Señor, yo voy a poder. Y le hablé a cada parte de mi cuerpo y simplemente como le hablé a mi cuerpo, como lo creí, así lo logré. Y aquí tal vez no se ve. Hay información de él en internet que usted puede buscar. Pero Philippe Croizon, sin brazos ni piernas, cruzó el Canal de la Mancha porque se habló a sí mismo, cada día lo voy a lograr. Tú y yo tenemos un montón de incapacidades. El pecado, situaciones en algún área de nuestras vidas. Arrastramos incapacidades, tal vez financieras,
tal vez arrastres familiares, tal vez de salud. Pero con esta palabra yo quiero despertar, excitar su corazón, su espíritu, con una verdad hoy día de resurrección. Hoy día vamos a aprender una verdad profunda. Dígale, por favor, o diga conmigo primero, una palabra dicha en fe es más fuerte que cualquier realidad. Ahora, esa palabra dicha en fe significa una palabra que está alineada a la palabra. No es repetir y repetir y repetir, lo voy a hacer, 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 lo voy a hacer. No es ese positivismo tóxico, no es autoconvencerme de algo, no es un lavado del cerebro, es alinearme a la palabra. Señor, ¿cuál es tu verdad para mí? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? El Señor dice que todas las cosas que pedimos de acuerdo a su voluntad, dice que serán hechas. Todo lo que hizo Jesús, Jesús sabía que el Padre quería que esos 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, tal vez 12,000, 15,000 o 20,000, fueran bendecidos con lo que iba a pasar con los 5 panes y 2 peces. Y como él sabía de antemano que esa era la voluntad del Padre, él hizo, Señor, te doy gracias. Y ya, su oración fue, Señor, te doy gracias. Y en ese momento sabemos lo que ocurrió en el monte allá arriba en Galilea, en ese lugar tan hermoso. Entonces, ¿dónde está la clave? En saber cuál es la voluntad del Padre. Toque entonces a una persona al lado suyo y dígale una palabra dicha en fe. O sea, es decir, en la voluntad del Padre. Dígalo, pero que tú hables, dígale, toda palabra que tú hables en la voluntad del Padre, o sea, en fe, es más fuerte que cualquier realidad. Vamos rápido a la palabra. Tenemos mucho que ver hoy. Y el Señor no quiere que hoy recordemos la resurrección como un evento, como Navidad que celebramos, sino que hoy usted salga de aquí con el entendimiento de que la resurrección está para usted cada día de su vida. La resurrección comienza con una palabra antes de verse. ¿Qué quiero decir? Jesucristo habló, nos enseñó códigos secretos desde Génesis. Dice la palabra que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Se hizo la luz. No fue al revés. Fue la palabra la que antecedía, era antes de el hecho. A partir de entonces, ¿puede leerlo conmigo? Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, no los escucho, y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, y que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús lo dijo y lo predijo antes de que sucediera. Los discípulos no lo entendieron. Los discípulos quedaron perplejos, quedaron, bueno, no entiendo qué estás hablando, Señor, si tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú nos vas a liberar de esta opresión de los romanos tan terrible que nos esclavizan y tú te vas a morir. Tú estás hablando hipotéticamente, ¿verdad? Y mucho menos entendían la resurrección. ¿Cómo así que tú vas a morir y vas a resucitar? Estaban totalmente perplejos. Ahora, en el capítulo 2, 19 de Juan, puede leer también conmigo otra declaración de Jesús. Léalo conmigo, por favor. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Destruyan este templo. Y los judíos se agarraron de esto que Jesús había dicho. ¿Para qué? Porque ellos pensaban que estaban hablando del templo que ya no está.
del templo que en ese momento ellos veían, y para ellos era más que un templo, era algo sagrado, algo como Dios mismo, y ellos adoraban a ese templo como a Dios. Realmente había una idolatría de ese templo. Ellos no entendieron bien, porque la religión te hace confundirte. Babel, la religión, Babilonia, eso es lo que trae confusión y te aleja de la verdad. Y tú puedes estar tan cerca, pero tan lejos. Por eso rompemos todo pensamiento religioso de nosotros. Siempre tenemos que luchar con esos pensamientos religiosos que no nos dejan ver la luz y la verdad. Gracias por su amén tan entusiasmado. Jesucristo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Espérate, pero Señor, si demoró tanto construir ese templo, ¿qué locura está hablando este tipo? Jesucristo está hablando del templo del Espíritu Santo, del templo de su cuerpo, de lo que hoy día es el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde están los templos del Espíritu Santo? Mire, este lugar es un recinto donde nos reunimos los que hacemos iglesia. Pero el concepto de iglesia, eclesía en griego, es cuando 2 o más se reúnen en el nombre del Señor. Los creyentes que se reúnen en una asamblea, una congregarse. Pero el templo de Jerusalén dejó de ser, no quedó piedra sobre piedra en el año 70. Anote esa fecha en su mente, el año 70, después de Cristo, tanto entre 2 emperadores, Tito y Vespasiano, se compartieron la gloria de hacer cumplir una profecía que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Pero en este momento Cristo estaba prediciendo su muerte y su resurrección. Entonces diga conmigo, por favor, antes de avanzar, la resurrección comienza con una palabra. Antes de que yo lo vea. En la palabra no dice verás para creer, ver para creer. ¿Qué dice? ¿Crees? ¿No te he dicho que sí? Creyeres, verás. Porque no es por vista. Es por fe. Y esas cosas ya está como que las repetimos. Pero el Señor quiere hoy, como decía yo, excitar su espíritu. Quiere despertar, poner un fuego, una chispa en su corazón para algo más. Vamos, agite su mano un momento a Dios. Agite su mano un momento a Dios. Y dile, Señor, quiero todo lo que tú tienes para mí. Señor, quita de mí todo residuo de pensamiento religioso que me permite, que me impide, Señor, que no me permite ver con claridad. Abre todo ojo, abre todo oído a ti, Señor, que eres la verdad, tú que eres la luz del mundo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces la resurrección comienza con una palabra y es antes de que yo lo vea. Otro versículo importante es Juan, capítulo 19, versículo 30. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Después de probar el vino, Jesús dijo, ¿qué dijo? Todo está cumplido, consumado es. Todo está cumplido. Esta es la versión NTV, es más moderna y nos cambia un poco la manera como lo dice. Pero es lo mismo. Todo está cumplido. Consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. A Jesucristo no lo mataron. Ahora, a él le costó, pero él dio su vida. Porque a la vida misma, ¿quién le puede quitar la vida? Él la dio en sacrificio por amor. ¿Qué tal si le damos a él la honra y la gloria? Porque lo hizo por amor, lo hizo para ti, por mí. Ahora, es importante esa declaración. Todo lo que estamos viendo es que Jesucristo habló antes, pero habló con autoridad. Él no hablaba por hablar, sus palabras no se devaluaron. Cada palabra que Jesús dijo y está registrada tiene vida porque
tiene el mismo peso que hizo el universo. Por eso que en la palabra hay poder. Decimos que la sangre de Cristo tiene poder, pero todo se resume en que Él es el Logos. Él habló y fue hecho. Y Él sigue hablando y Él sigue haciendo. Pero hoy día los interlocutores de su palabra, señores, quiero darle una buena noticia. Son los hijos de Él. Es la iglesia de Jesucristo, los que estamos en la tierra. Hoy día Dios nos eligió. Ese es algo misterioso. Él decidió buscar vasijas de barro que somos tú y yo, imperfectas. ¿Para qué? Para que la gloria de su poder sea exaltada, porque si Él lo puede hacer a través de gente como tú y como yo, tú y yo somos hoy día el instrumento de Dios para que el mundo entero conozca de Él a través del poder de su resurrección. Milagros, prodigios, dice, señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Quién está aquí que lo cree? Dios quiere que usted y yo hablemos su palabra con autoridad, alineada a su palabra, hablemos vida. Hay momentos de decirle, esa cadena se cae en el nombre de Jesús. Anunciar el ministerio de la reconciliación, que tal vez es el milagro más fuerte. Todos nos maravillamos con ver a un endemoniado cuando es liberado o a un enfermo de tal enfermedad cuando recibe sanidad. Pero es alinearnos a la palabra. Es alinearnos a lo que Él ha dicho y ser instrumentos. Levante su mano un momento más y dígale, Señor, gracias por el privilegio. Y dígale, Señor, ayúdame a mí, a mi casa, ayúdanos a ser quienes hablen con autoridad, con la potencia del Espíritu, tus palabras alineadas a tu voluntad, Señor. ¿Sabe qué? Ese consumado es, o ese todo está cumplido, que vemos en griego este telestai, y lo hemos hablado otras veces. Pero hoy te lo pongo nuevamente acá nada más para que veamos unos versículos. Dice Colosenses 2:14, habían 3 sentidos en los que se leía consumado es. Comercialmente es el primero, y ese comercialmente hablaba de la deuda saldada. Colosenses 2:14, léalo conmigo. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cada vez que tú y yo pecábamos, sonaba la caja registradora. ¡Cling! Un pecado acá. ¡Cling! Y alguno de nosotros sonaba cling, 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 cling. Ahí raya, 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 y sigue sumando. Como una maquinita de esas de la época de antes que tiene el rollito, ¿cómo se llaman las sumadoras? Bueno, todavía existen, ¿no? Y va sumando, va sumando, va sumando, va sumando. Todos nuestros hechos, todos nuestros actos está totalmente registrado en el mundo espiritual, en la eternidad y en la santidad de Dios, como hablábamos. Dios no admite aproximaciones y cada pecado contaba. Pero lo que estamos leyendo aquí en su palabra es que cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó, Él anuló esa deuda que tú y yo teníamos. Él dice, rómpela, ya Él no debe nada, rómpelo, ya yo pagué el precio. No es que era gratis porque nos costó, le costó a Él, pero lo pagó por ti. That's powerful. Ahora, el segundo sentido es judicialmente. Una cosa llevaba a la otra. Como tenía una suma de deudas, entonces, y era impagable, entonces, ¿qué había? Hoy día creo que no hay prisión por deuda, pero sabe que eso cambió. Yo no sé con qué ley, licenciada o licenciados que estén por aquí. Pero antes, si usted debía y no podía pagar, ¿sabe qué pasaba? Iba preso. ¿Alguien sabe eso? Lean la historia. Iba preso hasta que pagara la deuda. De hecho, hay una parábola que Jesús toca
de un hombre que no podía pagar al rey, y el rey le perdona $10 millones. Y escuche eso. Cuando el hombre sale de la cárcel, el rey dice, mira, no vas a poder pagar esos 10 millones, así que un indulto, eres libre. Imagínese que usted tiene una deuda de $10 millones y de la noche a la mañana le digan que usted no debe nada. Pero dice que ese hombre salió de ahí y tan pronto sale de la cárcel, se encuentra un compañero de trabajo que le debía 10 palitos. $10. ¿Y cómo lo agarró? Dice que lo agarró por el pescuezo y le dijo, desgraciado, págame. Y le empezó a entrar a palo, a puño. Y sus amigos dijeron, señor rey, disculpe, mire, pero el que usted acaba de soltar, que le perdonó 10 millones, se encontró y le contaron. Y le está pegando a este hombre porque le debía 10. Y ahí es donde viene la enseñanza que el Señor dice, agárrenlo y metan en la cárcel. Porque a nosotros Dios nos perdonó una deuda impagable. Por eso es que tenemos que perdonar a cualquiera que nos haya hecho una ofensa. Gracias por su aplauso y su amén tan entusiasmado. Él nos perdonó. Él te perdonó. Él me perdonó. La base... entonces, aquí está tremendo. Léalo conmigo, por favor, Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ¿ya qué cosa? No hay condenación. No los escucho. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Dígale a una persona, mírele y dígale, ya no hay condenación. Hay una condena que pesaba sobre ti. Y esa condena, la deuda fue borrada y la condena fue anulada también. Fue perdonada. Eso es poderoso. Ahora, el tercer punto que había era militar. Y en el sentido militar, Jesús nos enseña que el infierno fue vencido. Dice Colosenses 2:15, de esa manera desarmó, ¿lo lee conmigo? Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente en su victoria sobre ellos en la cruz. Y la figura que Pablo presenta, inspirado por el Espíritu Santo, era una figura que ellos entendían, una figura común en la época de Pablo, porque estaba el dominio romano y cada vez que el ejército romano, cada vez que el César romano invadía y conquistaba un lugar, agarraban a los gobernantes, agarraban al rey y después de la victoria, que no es lo mismo, la victoria y la conquista no es lo mismo que el triunfo, después de la victoria ellos iban al triunfo y el triunfo es, para nosotros suena lo mismo, pero el triunfo es la celebración de la conquista o de la victoria. Y lo que hacían ellos, y el ejemplo que se me ocurre ponerles es cuando usted ha ido a una ciudad conquistada por los romanos o donde los romanos han tenido presencia. Por ejemplo, París. ¿Alguien ha visto una cosa? Hay una calle que se llama Champs-Élysées. ¿Pronunciando bien, profesora? De Champs-Élysées. Y ahí en los Campos Elíseos, o Champs-Élysées, hay una cosa así, que es un arco de Arc de Triunfo. El arco del triunfo. Por lo menos por película lo debe haber visto. Y el arco del triunfo, usted lo ve repetido en otros lugares. ¿Por qué? Porque esa era la señal de la conquista. Y había un paseo que se le llamaba el paseo del triunfo. Y el triunfo era la celebración. Y en esa celebración de la conquista arrastraban al rey que había perdido. Y cuando Jesucristo muere
en la cruz arrastra al diablo y a las autoridades del infierno y a todos los enemigos que se nos presentan en Efesios 6. Dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, contra gobernadores de este siglo. ¿Sabes? Satanás perdió ya, no perderá, ya perdió hace 2000 años. Y él los exhibió públicamente, dice, en la cruz del Calvario. Entonces, el demonio que te atacaba o que te sigue atacando, señores, entérese que usted no tiene por qué seguir peleando como si estuviera perdiendo, porque ya ese enemigo, usted tiene autoridad para echarlo fuera, porque ya él venció. Uy, por gracias por su entusiasmo. Lo que Jesús terminó, haga esta declaración, lo que Jesús terminó en la cruz no espera tu circunstancia. Espera tu declaración. Y tu declaración es la siguiente. Diga conmigo, gracias Señor, porque tú todo lo terminaste. Consumado es. Tetelestai. Gracias porque la deuda fue pagada, porque la condena fue anulada. Y gracias porque tú conquistaste a todo enemigo, Satanás, demonio, lo que sea. Padre, gracias porque en mi familia, en mi casa hay libertad y no hay dominio de las tinieblas. Es poderoso esto. Dios está esperando que usted se alinee y lo declare con autoridad. Por eso, entender este otro punto, son 3 puntos, este es mi segundo punto, es clave también. La lengua que canta la palabra activa vida en lo muerto. Con mucho respeto, enséñale la lengua a alguien al lado suyo, dígale la lengua. No le saque la lengua. La lengua que canta la palabra. ¿A cuántos les gusta cantar aquí? La, 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 la. Cantamos ahí. ¿Cuándo cantamos? ¿Cuándo sentimos cantar, viejito? ¿No estamos felices? La, 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 la. Oye, ahí me van a excomulgar los religiosos. Abre tus ojos. Estamos contentos, estamos celebrando y estamos cantando. Pero ¿qué pasa cuando estás triste? Bueno, hay gente que yo conozco que él me mintió. Pero no estoy hablando de ese cantar. Él me dijo que me amaba. No era verdad. Tire la cédula. Mentiras, todo era. Se la sabe. Varios. Diga conmigo, por favor, mire este pasaje, Salmo 119, 172. Léalo conmigo. Que mi lengua cante de tu palabra, porque todos tus mandamientos son correctos. Tu lengua es tan terrible, pero es tan poderosa también para el bien. Te voy a dar un secreto. Aprende a cantar no solamente cuando estás alegre. Canta alineado a su palabra, aun cuando estés triste, aun cuando estés en una situación de tribulación o de angustia. Vamos a ver 2 cosas bien poderosas aquí. Mire la primera, Salmo 42. ¿Alguien sabe aquí que los salmos es un himnario? Hoy día no tenemos cancioneros, pero estoy tirando la sola, pero hoy así, pero por montones. Los cancioneros, ¿alguien se acuerda de los cancioneros? Jorgito, tú te tienes que acordar, por favor. Allá Mati está gritando, yo, tenías como 20. Los cancioneros eran una revista con canciones, libros, ¿no? Bueno, en las iglesias, cuando yo crecí, habían himnarios, imagínense. Y buscábamos el 405 y cantábamos esos himnos. ¿Se acuerdan de eso? Había un cántico, lo canté con Elisa en la primera, que era porque Él vive, triunfaré. Era el 512, me acuerdo. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Mira, me registra.
La vida vale más y más solo por Él. Entonces, los salmos, que hay 150 salmos, hasta el día de hoy, en una sinagoga o en Israel usted va y están cantando, los judíos están cantando y oran y cantan así, y están en hebreo cantando, Adonai, Rebase, están cantando en hebreo. ¿Qué están cantando? Los salmos. Entonces, esta canción es una canción que el salmista no la canta en alegría. Léalo conmigo, por favor. Pero vamos a cantarla. Que mi lengua... No, perdón. No había pasado acá. Porque estoy desanimado. Porque tan triste mi corazón. Pondré mi esperanza en Dios. Y nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Entonces, los salmos como el 42 nos dicen que no solamente hay que cantar cuando estamos alegres. Yo no he profundizado, Dios me estaba hablando esta semana y la pasada de esto y quiero hurgarlo más, del poder que hay en la canción alineada a la palabra de Dios. Por eso es importante, las canciones que cantamos aquí, es importante saber cómo las estamos escogiendo, qué estamos cantando. Y hoy quiero animarlo a cantar aun cuando usted esté triste. Gracias por ese amén entusiasmado por allá. Aun cuando usted vea muerte. Y el Señor, yo lo que creo no es eso que está pasando aquí. Estoy creyendo, Señor, no dejaré, no puedo dejar de alabarte. No, hay una canción que dice así. Yo lo ponía de ejemplo, y no sé si ustedes escucharon la primera prédica, Carlos y Gloria, pero ustedes escucharon la transmisión, que lo cité, porque cuando Gloria, Arosemena, que están acá, pónganse de pie para que los que no lo conozcan, los conozcan. Cuando ellos estuvieron en una situación muy fuerte de muerte, donde Gloria tenía septicemia, y ella estaba comenzando. Carlos estaba todavía ahí, estaba todavía que no pegaba. Y cuando estaba en ese momento, fue un momento vital para ellos, donde en el hospital Dios puso en mi corazón mandarle una canción, y era Waymaker, abren caminos, luces, promesas, mi Dios, así eres tú. Ayúdame. ¿Tienes el micrófono? Milagroso, abres camino. Y bueno, si hubiese tiempo, ustedes lo pueden contar mejor que yo. Pero ellos la pusieron y la pusieron y la pusieron y la pusieron, pero no estaban cantando ni repitiendo por cantar ni por repetir, sino estaban entendiendo la palabra, cantando la palabra, que Él es milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así. ¿Estaban tristes o no estaban tristes? Gloria estaba en la cama con un dictamen de muerte. Le dijeron, señora, está muy grave esto. Pero ellos, no pasa la noche. Ellos le creyeron a Dios, cantaron la palabra en medio de toda tristeza. Y aquí están dándole la gloria a Dios. Gracias, chicos. No les pregunté, discúlpenme. Mejor decimos disculpas que pedir permiso. No, gracias por ser un testimonio. Ahora, vamos a cantar aunque estemos tristes. ¿Cuántos levantan su fe? Mire lo que dice, voy a tratar de ir más rápido porque me faltan algunas. Dice, cuando mis noches estaban llenas de canciones alegres, ahora busco en mi alma y considero la diferencia. Señores, hay momentos de estar alegres, pero hay momentos de no estar alegres. Pero en medio de cual sea la situación, vamos a cantar la verdad, la palabra, con alegría, con fe y con esperanza, porque estamos en el que resucitó. ¿Usted está entendiendo eso? Toque a alguien al lado suyo y dígale, el que resucitó vive en ti.
Ahora, no voy a leer esto, pero esta es la instrucción que Dios le da al profeta Ezequiel. Y le dice, vas a ver un valle de huesos secos y secos en gran manera. Y le vas a hablar de parte mía y le vas a decir, anuncia un mensaje profético a estos huesos, o sea, de parte de Dios, y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Esa es la instrucción. Ezequiel obedeció y lo hizo. Y vemos el resultado, que los huesos resucitaron, se fueron llenando de carne y se pusieron de pie, tuvieron vida y era un gran ejército. Y Dios estaba usando esa ilustración para decirle que nosotros tenemos que hablar acorde a su voluntad y va a resucitar todo muerto. ¿Qué muerto tienes tú? ¿Qué ejército de muertos tienes tú? Finanzas, salud, relaciones, futuro. Tal vez tienes un futuro ya que está determinado por tu pasado. Pero lo lindo es que cuando llegamos a Cristo y un Cristo resucitado en el poder de la resurrección, aún lo muerto revive. Y donde no había esperanza, señores, revive la esperanza. Gloria a Dios por ese amén tan entusiasmado. Entonces, eso fue lo que el Señor entendió y le dijo entonces a Lázaro, puede leerlo conmigo. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Cuál fue la acción anterior a que Lázaro saliera? Dice que Jesús gritó. Hay momentos en los que tu fe te va a decir, sube la voz. No lo digas tan tímidamente. No lo digas, amén, amén, yo lo creo. Estoy cantándolo, pero aquí suavecito para que no me escuchen, porque si no pasa. Pero Dios te dice hoy, sube la voz. Eso significa fe, confianza. Grítalo, 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 grítalo. Vamos, que suba de su espíritu, que se explote algo en su espíritu y pueda gritarlo. Sí, como dijo Job. Sí, yo sé que mi Redentor vive. No moriré, sino que viviré. Golpea con cariño, pero toque a alguien al lado suyo y dígale, el Señor quiere despertar tu espíritu para que suba la voz. Dígale, suba la voz. Es tiempo de gritar. ¿Qué tal si a la cuenta de 3 damos un grito grande a Dios y dile, Señor, yo te creo? Dígale, yo sé que mi Redentor vive. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Vamos, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Es tiempo de alzar la voz. Y familia, cuando la palabra la cantamos, cuando estamos alegres es fácil, pero cantar la palabra cuando todo huele a sepulcro, eso es fe verdadera. Eso es fe verdadera. Ahí vamos a saltar algunas cosas acá, pero Efesios 2 nos habla que estamos muertos en delitos y pecados. Nada más recuerde esto. ¿Cómo estábamos usted y yo cuando llegamos a Cristo? Acuérdese de eso. ¿Cómo era su estado? Muertos. Éramos zombies. Éramos Walking Dead. Y el problema era que íbamos a cualquier cosa como coaching o como coach ontológicos o hay algunas cosas que tienen herramientas y son buenas y el psicólogo, perdónenme los psicólogos, aquí tenemos un equipo de psicología, usamos a los psicólogos,
La psicología tiene mucha ayuda, pero no lo cura. O sea, no cura la enfermedad. Nada cura la enfermedad. Porque ¿cómo usted puede maquillar a un muerto? Imagínese que usted es un zombie. ¿Ha visto la película de zombie? O aquí no hay pecadores como yo. Walking Dead. Bueno, yo he visto la propaganda, nunca la he visto tampoco. Ya que nadie me acompañó. Los Walking Dead es tratar de, entonces, para que entendamos, así éramos usted y yo antes de Cristo. Como teníamos como thriller. Bueno, es que hay gente que necesita que vaya para atrás. Gracias. Como thriller. Entonces, imagínense que usted era así. Y de cada cosa que era ayuda, autoayuda, automotivación. Vamos, necesitamos un nuevo seminario aquí porque dicen que esto es bueno porque nos va a reprogramar neurolingüísticamente y eso nos va a ayudar para que nosotros entonces, señores, todo se trata, algunas cosas de esas ayudan, pero solamente hasta que tenemos una nueva naturaleza en Cristo, pasamos de muerte a vida. Y a pesar de que son cosas buenas, hasta que tenemos la vida, no podemos dar fruto de la vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida y estamos en Cristo. Por eso es que somos llamados a dar el fruto que Cristo dio. ¿Cuántos están acá? Entonces, diga conmigo esto, por favor. La resurrección no es un evento, es un estilo de vida. El otro pasaje que tengo es, este sí lo vamos a leer, fue cuando Pablo en Filipos con su compañero Silas fueron, después de haber sido golpeados, fueron tirados a lo más bajo de la cárcel. ¿Qué hizo Pablo? A Pablo le dolía la vida porque los habían golpeado y los habían metido en el cepo en la parte más oscura de la cárcel. ¿Pero qué hicieron? Dice que alrededor de la medianoche, si me acompaña a leerlo, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Siempre va a haber gente que te va a escuchar y tal vez con incredulidad. Dicen, ¿qué le pasó a este loco? Pero yo decidí cantar en medio del dolor y en medio de lo que no se ve. Yo decidí cantar. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos no le estaban diciendo y cantando, Señor, manda un terremoto. Ellos no estaban diciéndole, Señor, tienes que sacarnos de la cárcel de tal manera. Manda un ángel con la llave que nos saque. Señor, manda un terremoto. Señor, haz esto. Señor, haz lo otro. Tenemos que cantar es levantando el nombre de Cristo porque como Él lo va a hacer, no sabemos. Pero de qué lo va a hacer, lo va a hacer. Y dice que de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Ellos no cantaron después que vieron el terremoto y vieron su libertad. Ellos cantaron y vino el terremoto y vieron su libertad. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Si puede pasar el pianista para que me ayude, por favor. Y por lo menos así usted crea que estoy terminando. Ya estoy terminando. Cantar la palabra en tu noche oscura. Vamos a leer todos juntos esto, por favor. Cantar la palabra en tu noche oscura provoca un amanecer. ¿Qué tal si se lo dice con autoridad a alguien al lado suyo? Dígale, cantar la palabra con autoridad. No importa lo oscuro de esa noche. No importa si es en una prisión. El Señor quiere mostrarte su lado sobrenatural. Y me conmueve mucho esta palabra.
que creo que el Señor está despertando nuestra iglesia, esta casa. Está despertando para entrar en un nivel de señales y prodigios. ¿Y por qué una dimensión de señales y prodigios? No puede haber otro resultado cuando el pueblo de Dios se alinea con fe y decide cantar, declarar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, aún en el momento de la tristeza y la prueba. Por eso cantar la palabra en tu noche oscura va a provocar un amanecer sobrenatural. Y siento al Espíritu Santo muy fuerte hablando en este punto a alguien. Y el cierre a mí me golpeó mucho. El cierre me golpeó mucho y aquí te lo voy a explicar por qué. Familia, habla consumado es. Habla tetelestai sobre tus deudas, errores, pecados. Voy a invitarla a que se ponga de pie para hacer lo siguiente. Siento del Espíritu Santo que Él está excitando corazones. Él está despertando. Está ahí, agitando su corazón. Busque una persona de uno en uno. Ayúdame, Señor. Dígale a esa persona. Háblate, telestai, sobre tus deudas, sobre tus errores, sobre tus pecados, sobre tus palabras. Diles, consumado es. Mire esta otra. Canta salmos de fe en días buenos y días malos. Ora con una persona al lado tuyo y dile, Señor, ayúdanos a tener la capacidad. Señor, forma en nosotros. Padre, el cuerpo, ora por el cuerpo, sana el cuerpo, oramos unos por otros. Ayúdanos y forma en nosotros un corazón de adoradores, aunque no sepamos cantar. Y ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, no importa la circunstancia, tal y como hizo Pablo, Señor. A mayor adoración en fe, mayores milagros y señales veremos. ¿Alguien está creyendo ahí? Canta salmos en días malos también. Canta salmos de fe en días malos y buenos. Y declara resurrección sobre sueños, sobre toda relación rota, muerta. Ahora ore por esa persona al lado suyo, pero levante sus manos, vamos, y háblelo, dígalo. Hoy declara resurrección sobre los sueños, relaciones, sobre la salud. Padre, oramos vida sobre toda enfermedad, sobre toda salud de esta persona que está aquí al lado mío. Hablamos vida. Espera, yo creo que esta persona puede recibir sanidad en este momento. Hablamos resurrección, hablamos tu vida. Y pueden mirar un momento acá estas figuras que les voy a poner de la tumba vacía. Cuando llegaron las mujeres y vieron a estos ángeles, vieron la puerta movida, hay un detalle importante sobre los lienzos que estaban ahí. Y ninguna de estas imágenes alcanza a mostrar todo el cuadro perfecto que había. Pero en esa tumba vacía, Juan nos registra un detalle, y es que Jesucristo estaba envuelto en dos partes. Una parte era lo que cubría desde sus pies hasta acá, y otra parte era el sudario que cubría la cabeza. Y una parte estaba puesta a los pies y otra parte estaba doblada en la cabeza donde estaba Jesús. Y eso lo que indicó era lo siguiente. Ahí está la tumba vacía.
había una costumbre hebrea. Y en esa costumbre hebrea, la cultura decía que durante las comidas, el amo de casa le decía al siervo qué debía hacer con la mesa, de la manera como él acomodaba la servilleta. Si el amo terminaba de comer y se limpiaba la boca, los dedos y la barba y arrugaba la servilleta o el lienzo y lo dejaba sobre la mesa, era señal de que ya puedes recoger los platos, ya terminé de comer. Pero si el amo se levantaba de la mesa y doblaba cuidadosamente la servilleta y la dejaba a un lado, acomodada, era una señal para el siervo de que no quites el plato de aquí. Déjalo sobre la mesa porque voy a regresar a él. No he terminado la comida. Y Jesucristo, dice Juan, capítulo 19, después lo leemos porque hoy no hay tiempo, que Jesucristo lo dobló. Cuando Pedro y Juan entraron, primero Juan, entraron al sepulcro, vieron el sudario doblado y aparte, no era una simple coincidencia, no era un detalle decorativo, era una declaración poderosa de que Jesús dijo, no he terminado, volveré. Ahora, Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, en 3 aspectos, pero en la resurrección dijo, no he terminado, y no se contradicen porque una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que quería ver y decir en la resurrección es, la tumba está vacía, pero mi obra continúa en ustedes. Lo que quiso decir es que resucité, pero regresaré por ustedes. Y lo que quiso decir, que esta es la que me voló la cabeza, que hoy sigo activo en cada uno de ustedes, haciendo cosas nuevas con el poder de la resurrección. Mira, recibe esto. Recibe esto. Vamos a ver esa frase, pero reciba esto. Dice, cuando el mundo vio una tumba vacía, el cielo vio una mesa puesta para su regreso. Pero escuche esto, no es solamente el regreso del Señor en la segunda venida, sino es el regreso, porque a los días después del Señor resucitar, 50 días después de la Pascua, Jesucristo resucitado, Él estuvo 40 días acá y le dijo a los discípulos, vayan y suban al aposento alto. Y tuvieron 10 días esperando hasta que vino la promesa. Y ahí se cumplió este momento donde el Señor regresó a la mesa. Y ese regresar a la mesa significa que Él vino a morar, a habitar. Y hoy día Él está. Él regresará. Y el Rey viene y lo esperamos. Pero Él ya vino cuando usted abrió su corazón. ¿Y sabe dónde está Él? Habitando en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa eso? No vino cualquiera, no regresó en cualquier momento. Vino después de la resurrección. Significa que hoy día tú y yo no tenemos a un Cristo simplemente viviendo en nosotros, sino que tenemos a un Cristo que todo lo cumplió, a un Cristo que todo lo puede, a un Cristo que se mueve dentro de nosotros en el poder de la resurrección. Por lo tanto, no hay nada imposible para Dios, pero tampoco para los hijos de Él que caminan en fe, alineados a su palabra. Vamos, alguien que crea eso, alguien que crea eso. Puedes pasar, Tere. Puedes pasar. Yo creo que los cierres son distintos. Yo no podía hablar en el primer servicio cuando llegué a este punto. No paraba de llorar. Pero siento la unción del Espíritu Santo igual. Tocando y convenciendo a esta casa. Yo no sé si tú tienes algo en ese punto. Yo sé que hoy estamos ya para cerrar. Pero el Señor está despertando. Siento como el aleteo del Espíritu Santo
despertando tu corazón, el corazón de casas, de familias, de hijos de Dios, para caminar en ese poder de la resurrección. No sé, Teresa, si tienes algo que decir. Así es, José. Ese poder de la resurrección es ese poder que deja el vacío completamente lleno, donde no hay espacio para nada. Voy a traducirlo. Donde todo se resolvió. La resurrección es la noticia más alegre que hay. Porque a veces nosotros tenemos una idea de que eso tenía que pasar. Sí tenía que pasar, pero podía no pasar. Podía el Señor haber flaqueado, aunque Él era Dios. Y no por el dolor del clavo, sino por el dolor de la separación con el Señor. Entonces hoy estamos celebrando y estamos recalcando el poder que hay en la palabra. ¿Pero en qué palabra? En la palabra de lo que es la esencia de lo que es Dios. Cuando yo digo algo como que los milagros suceden hoy, no es repetir una frase por repetirla, es por lo que está implícito en la palabra. Entonces, cuando nosotros confiamos y nosotros creemos por lo que pasó en la resurrección, todo en acuerdo con Él se tiene que cumplir. Son muy pocas las cosas que van a quedar vacías o que van a quedar sueltas para que no se cumplan. Por ejemplo, la más importante: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, eso me da acceso a la vida eterna. Yo no sé si usted tiene hoy una mejor noticia que saber que tenemos acceso a la vida eterna. Eso es una noticia increíble. Cuando yo tengo esa noticia bien clara en mi corazón, bien clara en mi ser, las demás cosas empiezan a cobrar otro sentido, otro sabor, otro alineamiento. Y podemos por eso gozarnos en la resurrección. Es la mejor noticia que nos ha pasado. La cristiandad la celebra a veces más la Navidad que la resurrección. Pero si tenemos que celebrar algo en todo el año, hoy es el día más glorioso. Hoy es el día más poderoso. Hoy es el día más relevante. Más relevante. Porque si no hay resurrección, no hay más nada. Qué tremenda noticia. Qué alegría. Y no sé, José, si cerramos en oración. Sí, antes de que cierres en oración. Padre, en esta hora levantamos nuestras manos a ti, mecemos nuestras manos a ti, Señor. Diciéndote, primero, queremos ver más. Perdónanos por no ver. Perdónanos por abrazar cegueras. Pero hoy te decimos, Señor, quita de mí toda ceguera. Señor, quita toda sordera espiritual de nuestros oídos, Señor. Clamamos a ti en esta hora, entendiendo que el poder de la resurrección está hoy aquí, porque es Cristo mismo, es tu palabra alineada. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdón por haber... Ahí donde estás, simplemente levanta tu corazón a Dios y dile, Señor, no quiero creer de una manera histórica, no quiero creer de una manera religiosa. Señor, quita toda religiosidad de mi corazón que me impide verlo con claridad. Pero el poder de la resurrección está para mí hoy, aquí. Gracias, Señor. Para cosas concretas, como por ejemplo, si viniste hoy con la necesidad de compañía, ¿tú crees que Dios no tiene respuesta para eso? Tú viniste hoy con una necesidad financiera. ¿Tú crees que el Señor no tiene respuesta para ti hoy? Viniste con un corazón adolorido por el abandono de alguien, por la muerte de un familiar, por el despido de un trabajo, por cualquier situación que te tenga acongojada. ¿Tú crees que Dios no tiene poder para eso? ¿Qué te puede afligir tanto que Dios no pueda resolver en esta mañana? Ora con nosotros en esta hora y dile, Padre bueno, confiamos en el poder de tu resurrección y llevamos delante de ti todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Me falta dinero mañana para pagar la renta, me falta mañana para pagar la planilla, no tengo dinero suficiente para resolver mis problemas. Padre, me siento sola, me siento abandonada, me siento triste
me siento con mucha pesadez, me siento enferma. Cualquiera de estas cosas que te identifique, el Señor tiene el poder para resolverlas ya y ahora. Y no solamente tiene el poder, Él quiere, dice el Señor, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El enemigo es el que vino a matar, a robar y a destruir, pero Él no. Él vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y es su palabra que si nos ponemos en acuerdo con Él, si yo me pongo de acuerdo con Él, todo lo que pidieres será hecho. Así que no te rindas, no te canses, no te aburras y sigue peleando. Sigue peleando en ponerte de acuerdo. Eso se llama la oración. La oración es ponerme de acuerdo con Él para que se establezca el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Muchas veces te desanimas porque la respuesta no es inmediata. El profeta Daniel tuvo que orar 21 días porque se le oponía un espíritu inmundo, el espíritu de Persia, para que se llevara a cabo lo que el Señor le había dado. Y muchas veces la demora de la respuesta no es porque Dios no quiere, es porque hay huestes de maldad que se oponen a que la respuesta venga. Pero si tú confías en el poder del resucitado, sigue confiando, sigue creyendo y sigue esperando. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Bendito sea tu nombre. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos muy contentos de que estés aquí. Y si Dios habla a tu vida, por favor escribe aquí abajo en los comentarios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con @CFVidaNueva, Instagram, TikTok. Queremos que seas parte de esta comunidad de creyentes que cada día crece más y que seguimos unidos esperando cada una de las promesas y la herencia que tenemos en el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.